Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Quisiera en esta tarde traer esto que le acabo de leer del profeta Isaías en el capítulo 42. Y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo es saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Hasta aquí lo quiero dejar. Y quiero hacer una leve meditación en este momento de lo que marca la palabra de Dios. La idolatría, o sea, la cuestión de los ídolos, indudablemente, ¿verdad? Aquí vemos que para Dios es muy, muy, muy fuerte. Todos aquellos que adoran imágenes de tallas hechas por los hombres, dice la palabra de Dios. Pero aquí no me voy a enfocar en la idolatría, que es un pecado en extremo, sino más bien me voy a enfocar a la idolatría del corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y es donde tenemos que tener mucho cuidado todos, porque a veces acusamos a los católicos de idólatras, que por las imágenes, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros también tenemos ídolos en nuestro corazón. Juan Calvino decía, ¿verdad?, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y esto es muy importante que nosotros tenemos que ver. Y tenemos que analizar si no estamos teniendo ídolos en nuestro corazón. Un ídolo puede ser un ministerio, un ídolo puede ser la esposa, los hijos, el trabajo. Un ídolo puede ser el pasatiempo, un ídolo puede ser muchas cosas. Pero aquí quiero enfocar en algo muy importante. Dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Y está hablando acerca de la idolatría. Sordos oíd y vosotros ciegos, mirad para ver. Es el llamado del Señor. Pero lo importante aquí y lo tremendo es que Dios dice, ¿verdad?, que ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es siervo sino aquel que yo envié? Y eso me hace recordar Isaías, ¿verdad? Cuando Isaías ve la gloria del Señor y es quitado su pecado y limpia su culpa. Y entonces Dios exclama: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Ahí está, aquí el Señor estaba ya enviando a Isaías, ¿verdad? Y aquí está haciendo referencia a los principales, a aquellos que Dios ha enviado, a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes que Dios ha puesto en el Antiguo Testamento, pero enfocándolo a la iglesia sería al pastorado, a los ancianos, a los diáconos, ¿verdad? Que Dios está hablando, que los está enviando, y muchas veces son los más sordos, pero también la iglesia, está hablándole a la iglesia, porque la iglesia es enviada también. La iglesia es enviada a predicar. Jesús dijo: id y predicad el evangelio a todas las naciones, id y haced discípulos, ¿verdad? En todo lugar. Entonces nosotros muchas veces hacemos oídos sordos a esto, porque sin entenderlo estamos haciendo un ídolo en nuestro corazón. ¿Cuál ídolo podría ser? Nuestra comodidad. ¿Cuál ídolo podría ser? Nuestro descanso. ¿Cuál ídolo podría ser? Nuestra familia, ¿verdad? Sin descuidar una cosa, podemos hacer la otra. Y muchas veces hacemos oídos sordos al llamado del Señor. Hacemos oídos sordos a lo que Dios está diciendo
y nos está ordenando, porque hay ídolos en nuestro corazón, ¿sí? Porque queremos agradar a los hombres y no queremos el rechazo, y ahí está un ídolo, ¿verdad? Porque queremos agradar a las personas en lugar de predicarles el evangelio para salvación, porque nos gusta más nuestro estatus de que nadie nos diga nada, y entonces estamos nosotros un ídolo que se llama autopreservación, consentimiento, comodidad. Ahí tenemos ídolos en nuestro corazón. El agradar a los hombres es otro ídolo. Pablo dijo que si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, Dios nos ha enviado a predicar el evangelio a la gente. Dios nos ha hablado a advertirle a la gente del juicio venidero de Dios. Dios nos está hablando en medio de esta pandemia, nos está hablando que hablemos el evangelio, porque muchos irán al infierno muriendo, ¿verdad? Se van a ir al infierno. Recordamos que dice la palabra: está establecido en los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio de Dios. Y hacemos oídos sordos. Hacemos oídos sordos a lo que está aconteciendo en este mundo. Hacemos oídos sordos porque estamos buscando nuestra comodidad. Alguien me dirá: pastor, pues yo no soy enviado a ser pastor o evangelista o misionero. Puede ser, pero sí puedes hablarle a tu amigo y predicarle el evangelio. Sí puedes ir a ver a alguien y predicarle la palabra de Dios, ¿verdad? Así mismo como sí puedes ayudar económicamente a los que lo están haciendo, ¿verdad? Los que están viviendo por fe, a los misioneros que están en esos lugares inhóspitos, a los misioneros que están llevando la palabra de Dios y dedicando sus vidas a eso, ¿verdad? Pero hacemos oídos sordos, nos tapamos los oídos. Es más fácil estar en casita, tranquilo, sin que nadie te diga nada. Pero tú sabes el llamado del Señor y estás haciendo oídos sordos a todo eso. Es increíble que viendo todo lo que está aconteciendo hoy en día, no estemos predicando el evangelio. Es increíble que estemos haciendo oídos sordos a la gran necesidad que hay hoy en día. Es increíble que estemos callados ante un problema tan grande. Dice un video de Asian Link con el doctor John Piper, ¿verdad? Miles y miles y miles se van al infierno, y nosotros tenemos el único mensaje que puede salvarlos, y tú te lo estás guardando. Tú te lo estás guardando, tú estás haciendo oídos sordos a la gran necesidad, tú estás haciendo oídos sordos a la emergencia que hay. Prefieres la comodidad de tu casa, prefieres la comodidad de oír cultos online en lugar de congregarte. La comodidad, porque, no, pues imagínate, ¿qué tal si me infecto del virus en la iglesia? Pero si vas al súper, y ahí sí no te importa si te infectas, y es un foco de infección más grande un súper que la iglesia. Pero si vas al trabajo, ¿verdad? Si vas al trabajo, que es un foco también de infección grande, ¿verdad? Y quizá más grande que la iglesia. Entonces, ¿sabes? Estamos haciendo oídos sordos. Nos estamos encerrando en nuestra propia idolatría, en nuestro yoísmo, en nuestro ego. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Te has oídos sordos. No puede ser que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye, que ve muchas cosas, hermano. Si no estás viendo lo que está pasando, si no estás viendo lo que está sucediendo, es que estás ciego. Pero si lo estás viendo y te estás haciendo el ciego, es peor que si fueras ciego. Es peor que si fuera ciego. Si estás viendo la gran situación que hay y no estás actuando como cristiano, es peor que si estuvieras ciego. ¿Verdad? Recordemos, como lo he hablado varias veces, las palabras de Ezequiel, ¿verdad? Acerca de si el atalaya viere venir al enemigo y no diere sonido cierto con la trompeta,
¿verdad? O no avisare, el pueblo morirá por sus pecados, pero yo demandaré la sangre de todos ellos de la atalaya. ¿Sí? Si tú te haces oxiso en estos momentos de situación difícil, si tú no predicas el Evangelio en medio de esta situación, Dios va a demandar la sangre de todos los que mueran de ti. Ahora, si tú predicas un evangelio diferente, ese sonido incierto, Dios va a demandar todas esas almas que oyeron ese falso evangelio y que por tu culpa, ¿verdad?, no oyeron el verdadero evangelio. Entonces Dios va a demandar toda esa sangre de ti. Eso lo está diciendo en la palabra de Dios. Mas este es pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas. Todos ellos atrapados en cavernas, todos ellos atrapados en sus casas. No te congregues, no vayas a congregarte porque el virus está en la iglesia. Pero sí ve al súper a comer, sí ve al súper a buscar tu comida, sí ve al trabajo a buscar tu sustento diario. ¿Acaso es más el alimento físico que la vida espiritual, amado hermano? ¿Acaso vale más tu vida física que tu vida espiritual? Si tu concepto es ese, hermano, te pido en el nombre de Jesús que te arrepientas de tu pecado, de tener en poco una salvación tan grande, porque lo primero que debería de ser para nosotros es la vida espiritual. Si tú te estás arriesgando en ir al súper, ¿verdad?, porque tienes que comer, tú te deberías de arriesgar mucho más en ir a la iglesia, porque necesitas tu alimento espiritual, no desde el celular, no desde predicación online, no, eso no dice la palabra. La palabra nos manda a congregarnos físicamente. Y dice, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y creo que estamos cerca de la venida del Señor. Creo que estamos muy cerca de la venida del Señor. Pero miren, estamos siendo saqueados. Las iglesias vacías, iglesias cerradas, la membresía cayéndose a pedazos. Cada vez menos iglesias, cada vez menos pastores que antes se dedicaban, gracias a Dios, 100% a la obra del Señor. Ahora no van a poder hacerlo, tienen que trabajar y no van a poder dedicarse a la oración y al estudio de la palabra como marca la palabra del Señor, ¿verdad? Están siendo saqueados y no nos estamos dando cuenta. Y no nos estamos dando cuenta de todo esto. Estamos siendo encerrados y no nos estamos dando cuenta. Estamos siendo pisoteados. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros dejemos que el gobierno nos diga que somos una actividad no esencial? Y que tú digas, sí, como somos no esencial, sí cerramos. ¿Qué pasa en nuestra mente? Están pisoteando y tú estás permitiendo que pisoteen a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es más esencial que cualquier cosa en este mundo. Más esencial que un súper, más esencial, muchísimo más esencial que tu trabajo, muchísimo más esencial que cualquier otra cosa. La iglesia es lo más esencial que hay en esto. Y estamos permitiendo que la pisoteen. Estamos permitiendo cerrar nuestras iglesias porque estamos teniendo miedo a un virus. Pero repito, no tenemos miedo a un virus cuando tenemos que ir a ver al familiar, cuando tenemos una actividad de reunión familiar, ¿verdad? No nos importa el virus. Cuando tenemos que ir a algún lugar o queremos salir a distraernos, ahí sí no hay virus. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, no solo estamos permitiendo que nuestras autoridades pisoteen a la iglesia, nosotros mismos estamos pisoteando a la iglesia de Cristo. Cuando decimos, ¿verdad?,
Es más esencial ir al súper, es más esencial ir a mi trabajo, es más esencial ir a dar la vuelta con la familia, es más esencial reunirnos como familia que ir a la iglesia. Que, hermanos, arrepintámonos porque estamos teniendo un pensamiento erróneo y estamos pisoteando a la iglesia de Cristo. Y ay de aquel que se mete con la iglesia de Cristo, ay de aquel. Y dice la palabra del Señor, versículo de 23, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá o escuchará respecto al porvenir? ¿Quién? La iglesia parece adormecida. La iglesia parece carente de fe. La iglesia parece que no está entendiendo su rol en medio de esta situación. Ser luz, no esconderse. Tenemos que ser luz. Tenemos que alumbrar a los demás. Tenemos que hablarle a los demás de Cristo. Tenemos que demostrar a este mundo dos cosas: que Cristo es el Señor de nuestra vida. ¿Cómo lo demostramos? Predicando el Evangelio. ¿Cómo lo demostramos? Congregándome. ¿Sí? Si quieres, toma tus restricciones necesarias, tu cubreboca. Si quieres, lleva cubreboca y careta, pero congrégate. Si quieres, llévate tus 5 o 20 litros de gel y échate a cada rato. Si quieres, llévate tu desinfectante para la zona que vas a ocupar y rociarla. Y si quieres, llévate de esa nube para que rocíes. Pero congrégate. 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 Y no digas que la iglesia de Cristo es inmunda. Porque cuando tú estás diciendo que la iglesia no es algo esencial, tú estás denigrando a la iglesia. Cuando tú estás diciendo que prefieres ir a un súper que a congregarte, que le das más prioridad a un súper que a congregarte en la iglesia, tú estás despreciando la perla de gran precio. Tú estás despreciando a Cristo mismo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No solo es la novia, es el cuerpo de Cristo. Cristiano, despierta, sal de tu somnolencia, clama al Señor por salir de ella, porque no creas que el Señor no va a ajustar cuentas. ¿Sí? Versículo 25, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Ahí está. ¿Tú crees que al estar despreciando a la iglesia de Cristo, tú crees que al estar haciendo oídos sordos al llamado del Señor, no va a pasar nada? Te estás equivocando. No estás conociendo a Dios. Dios es amor, hermano. Sí, Dios es amor, dice la Biblia. Pero porque nos ama, dice también la Biblia, nos disciplina. Y dice también que dura cosas caer en manos del Dios vivo. Y Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. No le pega suavecito, lo azota. Y aquí lo está confirmando el profeta Isaías cuando dice que Dios derramará su ira sobre ellos. Y fuerza de guerra. Y con fuego por todas partes. Pero muchos no entenderán y van a ser consumidos ahí. Hermano, una iglesia puede desaparecer. Hermano, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo universal. Debemos de entender cuando se habla de la iglesia universal y cuando se habla de iglesia local en la Escritura. Y la epístola a los Efesios, en Apocalipsis, la carta a los Efesios, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, encontramos la carta a la iglesia de Éfeso. Y recordemos que el Señor la elogió en varios puntos, pero hubo un punto que el Señor le dijo: pero has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete, si no voy a venir y voy a quitar el candelero de su lugar. ¿Qué significaba eso? Que esa iglesia iba a dejar de existir. La historia nos dice que Éfeso no se arrepintió y esa iglesia desapareció unos
años después, y no ha vuelto a haber iglesia en ese lugar hasta hoy. Entonces, al parecer por ahí empieza una misión, pero han sido más de 1900 años sin iglesia ese lugar. Yo quiero decirte, hermano, que Dios te va a hacer responsable de todo esto. Este es un llamado sincero, y tengo que hablarlo así porque en amor te amo y tengo que decirte la verdad. No puedo chiquearte, no puedo decirte que estás bien cuando estás haciendo algo mal, porque sé que vendrá un castigo. No te estaría amando. Imagínate que al papá que no corrige a su hijo, el patrón que no corrige a su empleado, no lo está amando, lo está apapachando y le está haciendo un daño, porque tarde o temprano le va a venir el pago a todo eso. Dios no es un Dios solapador, no es un padre solapador, es un padre que disciplina, y disciplina muy duro. Entonces yo en amor tengo que decírtelo, en amor te lo estoy expresando, hermano, que reacciones, porque si no, Dios va a aplicar disciplina, y la disciplina de Dios es muy dura. El llamado entonces es a reaccionar, es hoy lo que Dios te está hablando. Oye, escucha lo que Dios te está hablando a través de su palabra y obedécele. Obedécele. La obediencia siempre trae bendición. La obediencia siempre trae bendición, ya sea en esta vida o en la que viene, ¿verdad? Pero siempre trae bendición. La desobediencia siempre trae consecuencias. Amado hermano, espero que este devocional haya sido de edificación para tu vida, de exhortación, de animarte a obedecer al Señor, de salir de nuestro miedo y predicar la palabra del Señor, de hablarles a otros de Cristo, de testificarles de Cristo. Dejémonos de pelear por cosas secundarias y empecemos a dar testimonio vivo de Cristo Jesús. Ojo, dije cosas secundarias. Doctrina fundamental, no tenemos que permitir ni un ápice de movimiento hacia un lado o hacia el otro. La doctrina fundamental es inamovible, pero hay liturgias que las cuales no debemos de pelearnos, ¿verdad? Y muchas veces ocupamos tanto tiempo en pelearnos en eso, cuando deberíamos de estar predicando el Evangelio, cuando deberíamos de estar anunciándole a los perdidos las buenas nuevas, cuando deberíamos de estar llevando el mensaje de esperanza y salvación a los perdidos. Yo creo que es el momento de actuar, es el momento de arrepentirnos y es el momento de cambiar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, Padre, perdona nuestra sordera, perdona el no querer oír tu voz, Señor, y el no querer obedecer, el no querer hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, y obra en nosotros para responder a ese llamado, para responder a esa voz. Padre, clamamos a ti. Cambia nuestra mentalidad, cambia, Señor, que no sigamos despreciando a la gloriosa iglesia de Cristo, que no sigamos teniendo la iglesia de Cristo como algo común, como algo insignificante, sino que la tengamos como algo glorioso, Señor. Padre, obra en nosotros, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a despojarnos de esos pensamientos que nos han sembrado hombres corruptos de la palabra, Señor, que menosprecian a la iglesia de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a amar y abrazar tu iglesia, Señor, y a obedecer, y ir y hablarle al perdido, ir y apoyar a los que lo están haciendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estarme oyendo. Te pido que si tienes algún comentario me lo dejes ahí en la zona de comentarios, o me lo envíes al WhatsApp al 2299-288128, o si eres de otro país que no sea México, más el símbolo de más 52-1-2299-2881-28, y con todo gusto atenderé
tus mensajes. Que la gracia, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.